puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir. Hola, muy buenas a todos. Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. La historia que les cuento hoy habla de un pasaje de mi vida cuando yo trabajaba solamente como músico. Yo vivía en aquel entonces en Alemania y tenía mi estudio de grabación, tenía mi pequeña escuela de música donde impartía clases de diferentes instrumentos. Y ahí, bueno, tenía mi grupo de alumnos que aprendían, unos más que otros. Y eso me hacía feliz. Hacía mis conciertos, tenía en aquel entonces un grupo que fue muy reconocido y que nos fue verdaderamente muy bien. El Grupo Cimarrón de Cuba, que formé en aquel entonces para poder hacer un poco de música verdaderamente cubana, música muchas veces compuesta por mí o por uno de los otros integrantes. Pero bueno, esa no es la historia de hoy. El Grupo Cimarrón será en otra ocasión. Pues resulta que a mí me llama por teléfono una compositora francesa, compositora, cantante, pianista francesa, para pedirme si yo podría, como prueba, hacerle algunas grabaciones en mi estudio. Yo le dije, por supuesto que sí, a mí me interesaba escuchar lo que ella era capaz de hacer, sus composiciones, etcétera, porque ella quería grabar un primer disco en mi estudio, pero que yo le hiciera todos los arreglos a su música. Así fue. Ella fue a visitarme. Yo inmediatamente me di cuenta de su gran talento, muy buena compositora, una pianista empírica de gran calidad y una muchacha de gran calidad humana también. Muy buena gente, muy simpática, muy linda esa francesa. Pues ahí comenzamos a grabar un primer disco que quedó muy lindo, que se llamó Cinema, haciendo honor a una de sus canciones. Y así grabamos Cinema en el 1998. Este 1998 fue un año para mí bastante agitado porque también fue el nacimiento de mi hijo Vincent y fue una gran satisfacción junto a la producción de este disco con esta muchacha que me divirtió muchísimo porque ella era una cantante de muchas posibilidades. Tenía un registro precioso, una voz como de cristal. Después de grabar este primer disco, ella quiere grabar un segundo disco, pero ella, como tenía un negocio bastante próspero en Francia, no podía abandonar el negocio frecuentemente para ir a mi estudio en Alemania a grabar. Y entonces yo le propongo, para hacerlo más fácil para ella, instalar en su propiedad un pequeño estudio para grabar este segundo disco. Y entonces instalé un estudio, por supuesto, mucho más pequeño que el mío, un estudio bastante reducido, para hacer solamente las grabaciones, porque las mezclas, como la producción, las iba yo a hacer en mi casa. En aquel entonces, el año 98, ya comenzaban a abrirse las fronteras de Europa. Y como estaban firmados los tratados,
pues todo el mundo se hacía un poco el de la vista gorda en las fronteras y los automóviles pasaban de un lugar a otro sin ningún tipo de control. Aquello me hizo tomar confianza. Yo no era verdaderamente consciente de lo que podía suceder y entonces yo iba a Francia, regresaba, porque a veces comíamos juntos, nos visitábamos. Yo tenía también otros amigos en Francia que habían tocado conmigo en diferentes agrupaciones y bueno, pues visitaba yo a toda esta gente como ellos a mí. Y un día voy para el estudio, para mi estudio en Francia, que estaba enclavado en la propiedad de esta muchacha y me para la policía en la frontera. Yo pensé que era un control de estos que a veces hacen control antidroga o miran si hay algún contrabando. Cuando los automóviles son grandes, hay a veces camionetas y eso que ellos detienen, pero yo venía en mi Jeep, en mi Jeep colorido, no llamaba casi la atención, y yo andaba con mi pequeño Jeep descapotable en aquella época, a veces le quitaba la capota esa, ¿no? Y entonces andaba muy contento por ahí, yo estaba haciendo mi música y eso era lo que me interesaba. Eso me hacía muy feliz y vivía completamente libre. Claro, yo tenía en aquella época aún un pasaporte cubano, porque es precisamente en el año 98 que yo me naturalizo en Alemania, a finales del 98. Y bueno, yo andaba con mi licencia de conducción internacional, una licencia de conducción alemana, y con mi pasaporte cubano, con mi visa para Europa, por supuesto. Pero este se me había olvidado en la casa en Alemania. Yo nunca utilicé documentos estando en Europa. Hoy en día no los utilizo tampoco. Aquí todo está registrado. Si te para la policía, dices tu nombre y ellos tienen tu foto, tienen todos los documentos que tú tienes, están registrados en un sistema europeo o internacional donde ellos ven inmediatamente todos tus datos. Es decir, yo estaba acostumbrado a andar por ahí sin ningún tipo de documento. Casualmente llevaba mi licencia de conducción. Pero bueno, este amargado policía, que al parecer estaba falta también de alguna que otra satisfacción de otro tipo, la cogió conmigo. Y entonces me dijo, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Ahora mismo te voy a llevar preso. Todo esto, toda esta conversación fue en una especie de dialecto que hablamos a los dos lados de la frontera, que en Francia se llama el Sächsisch y en Alemania se llama Pfälzisch. Pero bueno, los dos dialectos se parecen mucho porque ni él hablaba correcto alemán, ni yo en aquel entonces hablaba tampoco francés. Pues allí se formó lo que se formó y entonces él decidió llevarme preso. Como en esta frontera, que era muy pequeña, que es en la calle de los Vinos, entre Alemania y Francia, entre Schweigen y Wissembourg, no había posibilidades de poner a nadie en un calabozo ni hacerle un acta ni nada porque no habían oficinas. Él decide llevarme para una frontera que estaba a 20 kilómetros después de la autovía, también entre Alemania y Francia, donde detienen los camiones, los grandes vehículos. Y entonces él decide llevarme para allí para levantarme un acta como violador de la ley migratoria entre Alemania y Francia. Allí a ese puesto fronterizo, nunca mejor llamado fronterizo,
Llegamos 45 minutos después, porque yo tenía que seguirlo a él en mi jeep, como si fuera un tonto, hasta que llegáramos allí. Cuando llegamos allí, yo le pido, por favor, que me permita hacer una llamada telefónica. Y entonces ya yo sí estaba bravo, ya yo sí estaba disgustado. Y entonces cogí el teléfono, llamé a mi amiga en Wissembourg, en Francia, que me estaba esperando para continuar la grabación. Y le dije así, de esta manera: oye, mira, hay un policía que me metió preso aquí en la frontera. Entonces él ahí formó un aspaviento. No, tú no estás preso, es solamente detenido porque los papeles. Bueno, al final de la historia, él habló al teléfono con mi amiga de una manera bastante desagradable. Pero al final parece que se dio cuenta que no tenía razón. Y entonces me dijo: mira, te dejo ir, pero tienes que regresar a tu casa en Alemania, y entonces tienes que tomar el pasaporte tuyo, y entonces ahí yo sí te dejo pasar, porque tienes una visa europea en el pasaporte tuyo cubano, pero sin el pasaporte no te dejo pasar. Yo, bastante desanimado y muy disciplinado, regresé a mi casa en Alemania, que estaba a 60 kilómetros de la frontera en aquel entonces. Agarré mi pasaporte y regresé a Francia. Por supuesto, cuando regresé, ni él estaba en la frontera, ni había ningún tipo de control, ni nada, no pasó nada. Pasé con mi auto por la frontera como Juan que se mata. No me controlaron nada y aquello no fue otra cosa que una mala experiencia. Pero para que vean que a veces un ser humano un poco tonto te puede echar a perder un día. Yo que iba tan embullado, yo que iba tan inspirado, llevaba los arreglos en la cabeza, me estaban esperando para continuar una grabación importante. Bueno, pues este tipo, este gran tonto, me hizo regresar a buscar un pasaporte que a las pruebas me remito. No era necesario porque nunca más nadie me lo pidió. A mí nunca más, ni en Alemania ni en Francia, me han controlado para absolutamente nada. Bueno, sí, un día me confundieron, pero bueno, ya esto es otra historia. Me habían confundido con un criminal. Y bueno, ya no pasó nada. Ya les contaré para que se rían conmigo. Hasta aquí la historia de hoy. Pórtense bien, no hablen nunca mal de nadie. Cuídense, hasta la próxima. Chao. Occhi al come guardo, sì, ti dico.